Ok, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que se conoce como el estado de flujo efectivo. Naturalmente, como se conocen, hay 5 estados financieros muy comunes. Ya la mayoría debe tener un conocimiento. El balance general o, o estado de situación patrimonial. ¿Ya? Perdón, el balance general o estado de situación, sencillamente. Después que decimos, tenemos el estado de resultado o de pérdidas y ganancias. Tenemos el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. ¿Ok? Esos son los 5 estados que se tienen, que se manejan, en la cual el balance general o estado de situación nada más nos demuestra, como tenemos acá el ejemplo, un ejemplo sumamente sencillo, en la cual que dice, tenemos el balance general de una empresa de un año, naturalmente. En acá, para hacer el estado de flujo efectivo se necesitan mínimamente 2 años siempre para hacer las comparaciones. ¿Ok? Entonces tenemos el estado o el balance general de 2 años, en la cual cómo se componen los activos, los pasivos, el patrimonio, ecuación contable. Eso sencillamente. Tenemos también que trabajar con el estado de resultado o de pérdidas y ganancias, ¿ya? En la cual que nos dice la situación económica de la empresa, o sea, si está ganando o está perdiendo sencillamente, de la gestión que vamos a trabajar, ¿ya? Si está ganando o está perdiendo. Entonces, con esos dos estados financieros vamos a trabajar y vamos a empezar a hacer flujo efectivo. ¿Cuáles son las reglas número uno que tienen que seguir o que tienen que respetar? Uno, para el estado de flujo efectivo, como pueden ver, los activos se componen en dos, que son la mayoría activo corriente y activos no corrientes. Los pasivos, pasivo corriente, no corriente y el patrimonio, como saben. Entonces, la regla número uno para el flujo de efectivo es saber que el flujo efectivo, ¿qué es lo que va a medir? Es el efectivo, o sea, la disponibilidad que tiene una empresa, conocido como caja, banco, puede tener inversiones temporarias en otras empresas y sucesivamente. Entonces, hablamos de la disponibilidad de dinero que tiene la empresa, porque como se dice, con el dinero es lo que se hace todo, sencillamente. Vos podés tener una empresa que tenga rentabilidad alta, pero vende al crédito, entonces, ¿de qué sirve si no tiene el dinero? Entonces, este estado sirve para eso, para medir el efectivo. Entonces, si una persona o una empresa invierte en comprar X o Z motivo, ejemplo, ustedes necesitan comprarse un celular nuevo, van a comprar un celular, entonces significa una salida de efectivo. Ustedes van a vender el celular retornando, teniendo mayores ganancias, va a haber una entrada de efectivo. Ustedes se prestan de su mamá, de su papá, de su tío, tía, novio, novia, dinero, es una entrada de dinero. Ustedes le pagan, es una salida de dinero, entonces sencillamente eso es. Entonces, cuando los activos aumentan, como les dije, estás comprando o estás adquiriendo otro activo, el efectivo va a disminuir. Y si vos disminuyes el activo, ¿qué quiere decir? Vendiste tus terrenos, vendiste tu vehículo, vendiste tu edificio, vendiste, qué sé yo, la mercadería, cobraste tus créditos que tenías, aumenta el efectivo. Entonces, esa es la regla número uno. ¿Qué más decimos? Decimos también que si aumenta el pasivo y el patrimonio, quieres ver una entrada de dinero, una entrada de efectivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes se prestan de un banco, les va a entrar dinero. Si ustedes reciben mayor inversión de los socios, va a entrar dinero. Y si disminuye el pasivo o el patrimonio, que quiere decir que están pagando o saldando deudas, va a disminuir el efectivo sencillamente. Entonces, con esas simples 4 pautas o reglas, si quieren llamarle, es como se hace el estado de flujo de efectivo. Hasta ahí de momento se entendió esto, el primer paso que tenemos que seguir para poder hacer el flujo de efectivo. Sí, se entendió. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, eso es lo que tiene que quedar en claro, porque ahora va a haber muchas cosas al revés que se van a hacer, se podría decir así. Entonces, siempre respetando, siguiendo estas pautas. Ok, entonces cuando hacemos el estado de flujo efectivo tenemos que hacer 3 cosas.
tenemos que evaluarlas de acuerdo a las actividades, que hay actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Vamos a borrar esto, borrar contenido, y esto de acá igual. Un minuto, por favor, datos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Validación de datos. Eh, ya. Ok. Volvamos acá. ¿Y luego qué tenemos? Perdón. Continuamos entonces. Decía, tenemos que regirnos en esas tres actividades de operación. ¿Qué quiere decir las actividades de operación? Como dice su nombre mismo, son actividades de operaciones cotidianas que realiza la empresa. De inversión, actividades en las cuales inviertes grandes sumas de dinero o de efectivo para poder adquirir algún activo fijo o algún otro tipo de activo. Actividades de financiamiento, ¿qué quiere decir? Préstamos, inversiones de otros socios, inversiones de otras empresas que estén haciendo en la misma. Entonces, son actividades de financiamiento. Esas tres actividades tenemos que regir. Y como les dije al inicio, para hacer el flujo efectivo tenemos que tener mínimamente el balance general de 2 años. ¿Por qué? Porque para poder hacer el flujo efectivo, ver el flujo efectivo, tenemos que medir cómo fue el flujo de efectivo de un año a otro, sencillamente. O sea, ¿qué pasó del año 1 al año 2? ¿Ok? No, se puede medir de cuando inicia la empresa 0 al año 1. Claro que se puede, pero no tiene sentido hacer un flujo de efectivo para el año 0 al año 1, porque obviamente todos los resultados van a dar lo que salió en el año 1. Entonces, el flujo efectivo naturalmente se hace de un año al otro, sucesivamente. ¿Qué otra cosa más necesitamos? Necesitamos un estado de resultado, pero de la gestión que vamos a hacer, o sea, del año 2 en este caso. Año 1 es el anterior, año 2 es el que vamos a hacer. Ya necesitamos esos dos datos. Entonces podemos decir lo siguiente. Estas cuentas caja y banco son las disponibilidades que tiene la empresa, ¿ok? Es lo que tiene dinero en efectivo para poder operar la empresa. Cuentas por cobrar son cuentas o ventas que se hicieron al crédito. El inventario que se comercializa, otros activos corrientes que pueden ser distintos, gastos pagados por adelantado o activos diferidos se pueden llamar, se llaman así, que con el paso del tiempo se convierten en un gasto. Los activos corrientes, sencillo ejemplos, terreno, edificio, pueden ser herramientas, vehículos. Las depresiones acumuladas solo puse de uno, pueden haber de dos, de tres, de cuatro. El pasivo corriente es deudas menores o iguales a un año, cuentas por pagar por compras al crédito, sueldos por pagar los empleados, impuestos por pagar, pueden ser algunos impuestos que quedaron pendientes como el IVA, anticipo de clientes. Pasivo no corriente, la previsión para beneficios sociales, la indemnización en otras palabras. El patrimonio capital resultado como resultado de la gestión. No necesitamos más. Más cuentas, menos cuentas no da lo mismo, la operación es la misma. Y tenemos el estado de resultado, como le dije, mide la situación económica de la empresa. Las ventas en distintas sucursales da un total de ventas menos el costo de ventas, da lo que se llama la utilidad bruta en ventas o pérdida bruta en ventas. Gastos de comercialización generales, depreciación. Intereses pagados si hubiese el caso, no tenemos ningún préstamo, entonces no hay intereses. El IUE, que es el 25% sobre las utilidades de la empresa, ahí está, sobre las utilidades de la empresa, ahí está el 25%. Dividendos pagados si hubiese el caso, que quiere decir que la empresa está pagando algunos dividendos a sus socios. La utilidad neta. Esta utilidad neta se tiene que reflejar en el balance general, obviamente el resultado de la gestión, allí se encuentra, ahí está. 3.599.000, 3.599.000. El IUE se tiene que reflejar en el balance general también, ¿dónde? En los impuestos de ese año. Ahí está. Si hubiese la reserva legal que también se puede sacar sobre la utilidad neta, se le saca el 5%, lo hubiéramos colocado, pero ya no vi el caso de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es el flujo efectivo. Ok, y esto vamos a borrar. Listo. Entonces, en primer lugar, para poder hacer el flujo efectivo, ¿se puede hacer directo? Claro que sí, podemos ir directo al flujo efectivo y hacerlo. Pero la cuestión es que le entiendan paso por paso. Entonces, en este caso, vamos a hacer una pequeña tablita para ir entendiendo cómo opera o cómo se hace. Entonces, en primer lugar, vamos a ocultar esto, vamos a trabajar con el balance general. Ya, ¿qué nos dice en primer lugar? Nos dice lo siguiente.
Vamos a ver si una cuenta, por ejemplo, cuentas por cobrar, del año 1 al año 2 aumentó o disminuyó sencillamente. Inventario lo mismo, del año 1 al año 2 aumentó o disminuyó. Entonces yo quiero colocar acá las tres tipos que hemos dicho que vamos a usar. Son tres actividades: operación, inversión y financiamiento. ¿Ya? Esas son las tres actividades. Entonces vamos a empezar uno por uno para ir identificando. Como yo no quiero estar escribiendo mucho, voy a hacer una validación de datos, que es lo que estaba hace rato. Me voy acá, me voy a datos. ¿Dónde está? Acá está datos. Me voy a validación de datos. Ahí dice validación de datos. Cualquier valor, no. Lista. Lista. Sí, lista. ¿Qué datos quiero seleccionar o qué datos quiero usar? Operación, inversión y financiamiento. Aceptar. Listo, ya con eso va a ser más fácil. Le doy clic acá y me salen las tres. Quiero seleccionar operación. Quiero seleccionar inversión. Quiero seleccionar financiamiento. Vamos a usar uno por uno. Entonces yo quiero su ayuda a ustedes para ir entendiendo. Cuando hablamos de actividades de operación, naturalmente en su mayoría se refiere a los grupos de activos y pasivos corrientes. Naturalmente, en su mayoría. Entonces yo les pregunto acá lo primero. Cuentas por cobrar, ¿dónde sería? ¿Operación, inversión o financiamiento? ¿A qué grupo pertenecería? Operación. Es operación, correcto. Operación. ¿Por qué? Porque si ustedes venden al crédito, es una operación cotidiana que se da. Entonces yo acá coloco, cuentas por cobrar va a ser operación, ya. Entonces veamos, del año 1 al año 2, ¿qué pasó con cuentas por cobrar? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó, entonces acá al darme cuenta coloco que disminuyó, ya. Perfecto, disminuyó dinero, salió dinero. Entonces, ¿qué digo yo? Si los activos disminuyen, ¿es entrada o salida de efectivo? Aumento de efectivo. Aumento de efectivo. Entrada de efectivo, aumento de efectivo. ¿Por qué? Porque ustedes han cobrado lo que vendieron al crédito a las otras personas. Eso quiere decir caja contra cuentas por cobrarse contablemente. Entonces entró dinero. Entonces yo digo que aumentó. Entonces voy a hacer un efecto de variación positivo. Perdón. Voy a decir que aumentó. Entonces digo, el año 1 menos el año 2 aumentó 447.819 positivamente. Ya está. ¿Por qué hago este cuadrito? Para hacer el estado de flujo efectivo más fácil. Si ustedes quieren hacerlo directo, nuevamente vuelvo a repetir, se puede hacer directo todo esto. Pero pasemos a la siguiente cuenta. Inventarios. ¿Qué tipo es? ¿Operación, inversión o financiamiento? Operación. Operación nuevamente, entonces vamos a operación y decimos. Entonces, ¿qué pasó acá en inventarios? De 2 millones a 3 millones. ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Entonces, si un activo aumenta, ¿qué quiere decir? Disminución de efectivo. Disminución del efectivo. Disminuye el efectivo. Entonces me voy acá y vuelvo a decir año 1 menos el año 2 sale negativo. Ahí está. Inicio. Lo voy a colocar con número acá para que lo vean. Número con negativo, ahí está. Disminuyó. Ok, está bien, vamos a dejarlo como estaba nomás. Entonces disminuye el dinero. Entonces lo estoy colocando con negativo. Entonces sigamos más rápido. Otros activos, operación, inversión o financiamiento. Están en los activos corrientes. ¿Qué sería? Operación. Operación Sí, nuevamente. operación. Entonces, operación. ¿Qué pasó en este? ¿Aumentó o disminuyó de 375.000 a 267.000? Disminuyó. Disminuyó. Entrada o salida de efectivo. Aumento del efectivo. Aumenta el efectivo. ¿Vieron? Positivo, ¿correcto? Año 1 menos año 2. Gastos pagados por adelantado también es de operación. Pero ¿qué pasó acá? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Ok, ¿qué quiere decir? ¿Salida o entrada de efectivo? Salida.
Salida. Entonces tiene que ser negativo porque salió dinero. Cabe recalcar que la cuenta disponible, caja o bancos, efectivo, como quieran llamarle, esa cuenta no la tocamos en este estado. Porque como dice, se llama estado de flujo efectivo. ¿Para qué sirve? Para ver el efectivo. ¿Cómo sabemos que todo esto va a estar bien? Porque tenemos que llegar al efectivo de la empresa. Ok, pasemos a lo siguiente. Activos no corrientes. Naturalmente, los activos no corrientes, ¿a qué grupo pertenecerían? ¿Operación, inversión o financiamiento? Inversión. Inversión, correcto. Toditos son inversión. Todos los activos fijos son inversión, siempre. Uno no va a comprar un vehículo para no invertirlo, para que no trabaje. Ya, ahora tenemos que ver qué pasó en cada uno. ¿Del terreno aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumento, ok. ¿Edificio aumentó o disminuyó? Aumentó. Ya. ¿Muebles y enseres aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. ¿Herramientas aumentó o disminuyó? Nada, ninguna. Nada, entonces se mantiene igual, no hay ni incremento ni decremento de efectivo, entonces no se toma en cuenta. Vehículo tampoco. Y la depreciación, y la depreciación acumulada, Es el micrófono. a ver dónde están, admitir, admitir, ya lo silencio. Ok, entonces, ¿qué pasa en la depreciación acumulada? Naturalmente, naturalmente, perdón. Existe la depreciación acumulada por cuestiones legales, por cuestiones del código tributario y demás cosas que igual que nos dicen que los activos se desgastan y tienen que depreciarse. Ok, yo les pregunto esto. Ustedes tienen un celular, una computadora, por ejemplo, cuando lo compraron a un precio alto, 2.000, 3.000 bolivianos. Y ahora si ustedes lo cotizan en el mercado, seguro ha disminuido su valor, ¿sí o no? Correcto. Sí, Sí. perdió su valor. Pero para ustedes, ¿esa pérdida de valor significó alguna salida de dinero? Negativo. Negativo, entonces la depresión acumulada no entra en los cálculos del flujo de efectivo, no tiene que tomarse en cuenta. Entonces, en este caso tenemos que tomar en cuenta solo la del vehículo tal cual como estaba. ¿Cuánto nos costó y cuánto vale ahora? Entonces, en este caso, como no han cambiado nada estas dos cuentas, siguen iguales, no hubo ninguna variación, cero en otras palabras, no las tomamos en cuenta. Entonces, ¿qué dice cuando aumentó un activo? Significa salida de dinero. Decimos año 1 menos el año 2 y todas salen negativo. ¿Por qué? Porque salió efectivo. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, todo Sí. correcto. Sí. Perfecto. Pasemos a los pasivos. Los pasivos es al revés. Cuentas por pagar, sueldos por pagar, impuestos por pagar, anticipo. ¿Qué creen que son? ¿Operación, inversión o financiamiento? Financiamiento. ¿Seguros son Financiamiento. financiamiento? ¿Seguros son financiamiento? ¿Los empleados están financiando a la empresa o son una cuenta operativa? Operativa. Operativa. ¿Los impuestos, el gobierno le está financiando a ustedes o más bien les está cobrando? ¿No es operativo? Operativo. Operativo. Entonces, como dice acá, las de operación naturalmente se refieren a los grupos de activo y pasivo corriente, así, pare de contar. Las de inversión casi siempre son los activos no corrientes, casi siempre. Y las de financiamiento casi siempre es el patrimonio y pasivo no corriente, como préstamos, bonos y demás. Pasivo, casi siempre. Una que otra cuenta tiene su excepción, ¿ya? Por ejemplo, un préstamo a corto plazo es de financiamiento igual, pero a corto plazo es una excepción que se puede dar, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos lo siguiente? Todas estas son de operación, así de sencillo, más fácilmente, operación, operación, operación y operación. ¿Qué decimos pero acá? Cuando un pasivo aumenta, quiere decir entrada de efectivo. Cuando un pasivo disminuye, salida de efectivo. Quiere decir que si pagas tus deudas, menos efectivo. Y si te prestas más dinero a otras personas, más efectivo. Entonces acá sencillamente,
¿Qué pasó con cuentas por cobrar del año 1 al año 2? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. 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 Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Aumentó o disminuyó el efectivo? Disminuyó. Disminuyó el efectivo. Disminuye el efectivo porque han pagado. En este caso decimos entonces año 2 menos año 1. ¿Cuánto disminuyó? 51.590. Si se dan de cuenta es al revés. En este hemos dicho año 1 menos año 2 para poder calcular. En este ya decimos el año 2 menos el año 1 al revés. ¿Qué pasó con los sueldos por pagar? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó, entonces, ¿qué quiere decir? Espera, estamos bien acá. De acá a acá, acá está bien, aumentó. Entonces, si aumentan los sueldos por pagar, quiere decir que tenemos más empleo y no le hemos pagado todavía. Entonces, si aumentan los pasivos, ¿qué quiere significar? Aumento de Hay efectivo. más efectivo. Aumento efectivo. Entonces decimos año 2 menos año 1 y vieron, sale positivo, ahí está. Año 2 menos año 1, al revés. Impuestos por pagar de 788.000 a 749.000. ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó quiere decir más salida de efectivo, ahí está. Anticipo de clientes, ¿aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó más salida de dinero. Quiere decir que nuestros clientes, perdón, nos han dado menos anticipo, entonces menos efectivo. Vamos entonces a la previsión para beneficios sociales. Ahí yo les pregunto, previsión para beneficios sociales está en el grupo de no corrientes, por ejemplo, la indemnización. Pero ¿ustedes creen que la indemnización es una cuenta perdón, es de financiamiento o de operación? Operación. Operación, ¿vieron? Pertenece Es a de los no operación. corrientes, pero es de operación. Entonces, hay algunas cuentas que tienen alguna excepción, ahí tienen que usar la lógica. Entonces decimos de operación. ¿Qué pasó acá? De 26.000 a 37.000 aumentó. Quiere decir entrada de dinero. Ahí está. Y por último llegamos al capital. El capital sí o sí es financiamiento, siempre no hay donde verlo. ¿Qué decimos? El capital social de acá a acá aumentó. A ver, estamos bien, aumento y disminución. Si aumenta un pasivo o patrimonio, es más efectivo. Si entra un nuevo socio a la empresa aportando más dinero, es mayor efectivo. Entonces yo digo capital menos el capital social. Y listo. Ahora dirán, ¿por qué no metiste resultados acumulados? ¿Por qué no metiste resultados de la gestión? Resultado de la gestión nunca entra, en primer lugar. Va a entrar cuando hagamos el flujo efectivo directamente en operaciones. Sí, no es necesario tocarlo. Resultado acumulado es solo una cuenta acumulativa. ¿Ya? Entonces, casi todas las cuentas, reserva legal, por ejemplo, es una cuenta que se crea según ley, no es dinero en realidad. Entonces, tampoco no se toma en cuenta. Ajuste de capital es una cuenta que se crea por ley, no es dinero en realidad, porque no es como el socio está metiendo dinero al ajuste de capital, nada que ver. El socio si mete dinero va a capital. Entonces, se dan cuenta, varias cuentas del patrimonio no se toman en cuenta porque están solamente creadas por cuestiones legales. Entonces, solamente tomamos en cuenta la que importa, capital. Entonces ya tengo yo identificado cuáles aumentan, cuáles disminuyen. Entonces me voy a mi estado de flujo de efectivo. Se divide en tres grupos: operación, inversión y financiamiento, como les dije. Entonces, ¿cómo se inicia? En las actividades de operación casi siempre, bueno, siempre se inicia. Vamos a sacar acá nuestro Yo estado, no dije. No. Yo nues- estoy escuchando. No, yo estoy escuchando al niño. nuestro estado de resultados. Dios mío, ya. ¿Por qué? Porque el estado de resultados nos dice una cosa: lo que se ganó de dinero, supuestamente, lo que se ganó en la empresa. Acá en las ventas pueden haber ventas al contado como al crédito, no sabemos, por eso hicimos esta variación entre un año y otro, para ver cuánto fue el cambio en realidad. Entonces, lo primero que agarramos para hacer flujo efectivo es la utilidad de la gestión. Entonces, yo digo, utilidad puede ser también pérdida, no quiere decir que solamente se trabaja con utilidad o pérdida de la gestión. ¿Cuánto dinero en realidad entró positivamente? Listo. Ahí está el primer dato. Utilidad o pérdida de la gestión.
Se le tiene que sumar aquellas cuentas que por cuestiones legales, vuelvo a repetir, por cuestiones legales, por ejemplo, si en la diferencia de cambio, por ejemplo, es una cuenta que por cuestiones legales existe. Después aparece la diferencia por redondeo, puede existir también actualización o mantenimiento en valor a las UFBs, el ajuste por inflación y tenencia de bienes, son cuentas que se crean según ley. No significan en realidad entradas o salidas de efectivo. La depreciación, vuelvo a repetir, acá en el estado de resultado la depreciación toma un papel importante, supuestamente es un gasto que tiene la empresa, es un gasto, una salida de dinero, ¿ok? Pero en realidad ustedes creen que esto significó una salida de dinero en realidad, la depreciación, su vehículo se desgastó, su terreno, perdón, su edificio se desgastó, su mueble en serie se desgastó, ¿salió efectivo en realidad? No. No. No, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se coloca la depreciación de activos fijos, si quiere, o como esté la cuenta en el estado de resultado, depreciación de la gestión. Y se le vuelve a sumar, porque como dicen ustedes, no es una salida de efectivo y lo que nosotros queremos ver es el efectivo. Incluso si hubiera una amortización por gastos de organización, amortización por un software contable o por un activo intangible, también se le suma. ¿Por qué? Porque no significan salidas reales de efectivo, ¿ok? En acá el caso más común que se maneja es la depreciación. Entonces, una vez tomamos esos dos factores, recién empezamos a hacer las variaciones de todas estas cuentas. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con estas cuentas y digo lo siguiente. Agarro variación, perdón, variaciones en cuentas por cobrar. Volvemos acá con el ejemplo, si quieren lo hacen directo, lo mismo que nada. ¿Qué hemos dicho en cuentas por cobrar? Disminuyó, quiere decir, perdón, ¿dónde está acá? De 2 millones a 1 millón, disminuyó cuentas por cobrar, quiere decir entrada de efectivo. Entonces, variaciones en cuentas por cobrar, colocamos positivamente lo que aumentó de efectivo. Ahí está, lo que hicimos en nuestro cuadrito. Si quieren hacerlo directo, lo hacen directo, vuelvo y repito. Agarran año 1 menos año 2 y sale lo mismo, lo que hicimos. Pero para tenerlo más claro, ya sabemos acá que aumentó. Listo. Vamos a la siguiente cuenta. Dice inventario, entonces ponemos variaciones en inventarios. ¿Qué pasó en inventarios? Se compró más mercadería. Si ustedes compran más mercadería, significa salida de dinero. Entonces lo colocamos el valor. Ahí está, 358.000. ¿Cuál es la siguiente cuenta después de inventarios? Otros activos corrientes. Variación en otros activos corrientes. ¿Qué pasó en los otros activos corrientes? Aumentó. Quiere decir que entró efectivo. Ahí está. La siguiente es variaciones en gastos pagados por anticipado, si no me equivoco. Variaciones en gastos pagados por adelantado. Variaciones en gastos pagados por adelantado. Acá me faltó la variaciones. Entonces, ¿qué pasó acá? Disminuyó, quiere decir que salió efectivo. Ya tenemos las de operación de este lado. ¿Cuáles más hay de operación? Hay estas cuentas más que tienen que entrar acá, porque dice actividades de operación. Entonces, vamos a las que siguen. Hay cuentas por pagar, sueldos por pagar, impuestos por pagar, anticipo de clientes. Entonces coloco variaciones en cuentas por pagar. ¿Qué pasó en cuentas por pagar? Acá está. Disminuyó, quiere decir que, perdón, que compramos menos mercadería al crédito. Quiere decir que pagamos más salida, más pagamos. Salió efectivo, entonces se coloca tal cual está, salida de efectivo. ¿Cuál es la que sigue? Sueldos por pagar, si no me equivoco. Variaciones en sueldos por pagar. Si ustedes le deben a sus empleados el mayor tiempo posible, significa que tienen mayor efectivo para poder invertirlo en otras cosas. Entonces eso es lo que hizo esta empresa. No les pagó todavía, quedan 60.000 pendientes. Entonces, 60.000 queda todavía. Variaciones
¿Qué sigue? Impuestos por pagar. Variaciones en impuestos por pagar. ¿Qué pasa acá? Disminuyó. Quiere decir que pagamos más impuestos, los pagamos. Después dice variación en anticipo de clientes. ¿Qué pasó? Disminuyó. Quiere decir que nuestros clientes nos compraron o nos dieron menor cantidad de anticipo en toda esta gestión. Entonces, si nos dan menos anticipo, quiere decir menos entrada de efectivo, quiere decir que la empresa tiene menos efectivo para operar. Entonces, el flujo efectivo de operaciones es positivo por muestra de utilidades generadas en la gestión. A pesar de esto, vamos a ignorarlo. Es una pequeña análisis, por el momento no nos interesa. Ya, entonces, ¿qué decimos acá? El flujo efectivo neto en operaciones quiere decir cuánto nos da acá lo que suma y lo que resta. Sumamos todo, usamos la fórmula que ya se la saben, suma, ay, perdón, suma, agarramos todos los datos y nos sale 2.507.000. Esa es la actividad de operación. Vamos a las de inversión que hemos dicho, terreno, edificio, inmuebles y enseres, si no me equivoco. Acá están estas tres nomás hay. Sencillo. Terreno, edificio, inmuebles y enseres. Ya, entonces yo digo, variaciones en terrenos, variaciones en edificios, variaciones en muebles y enseres. Ya, listo. Entonces, ¿qué pasó en las inversiones? Disminuyeron. Quiere decir que compramos más terreno, compramos otro edificio, compramos más muebles. Comprar significa salida de efectivo, entonces lo colocamos tal cual es, negativo, negativo, negativo. Y nos sale que el flujo efectivo neto en inversiones es 1.959.000. Sumamos solamente la parte de inversiones. Quiere decir que esta empresa invirtió entre el año 1 y el año 2 1.959.000 bolivianos. Entre el año 1 y el año 2 hizo esa cantidad de inversiones. Y por último, el financiamiento, que solamente tenemos una cuenta, como les dije, que es la famosa cuenta del capital, variaciones en el capital social. Si tuviéramos un crédito, qué sé yo, de 10, 5, 20 años, se le coloca porque es una fuente de financiamiento igual. Entonces colocamos la variación de financiamiento es positivo. ¿Por qué? Porque quiere decir que entró un nuevo socio a la empresa e invirtió en la misma. Una consulta. ¿Sí? En la parte de patrimonio, en el caso de que existan dividendos no distribuidos a los socios, ¿eso qué tipo de actividad sería? Dividendos no distribuidos a los socios. O sea, muy aparte. Naturalmente los resultados acumulados son los dividendos no distribuidos a los socios. Quiere decir utilidad de gestiones pasadas que se acumuló y todavía no se ha distribuido. Entonces no se lo tomaría en cuenta. No se lo tomaría en cuenta porque no quiere decir una entrada de efectivo directamente, porque la entrada de efectivo que estamos considerando acá es la utilidad o pérdida, que los dividendos salen de esta misma cuenta. A no más que vos lo querás esta cuenta disgregar en varias partes y ahí ya tuvieras que tomar en cuenta eso, pero ¿para qué complicarte la vida? Más fácil Sí, sería está bien. tomarlo directamente. Pero si existe una salida de, o sea, si existe la repartición de dividendos, en ese caso ya sería una salida de efectivo. Ah, claro, si existe la repartición, sí. Pero naturalmente no se toma mucho. Si existe la repartición, sí. Ok, está bien, muchas gracias. Ok, acá tenemos esta y esta, ok. A ver, dame un minuto, chan, chan. Ahí, 1692. Deme un minutito, por favor. Quiero ver una cuenta más. Creo que se me pasó una cuenta más. Chan, 11.027. Acá está, esta cuenta me estaba olvidando. ¿Vieron? Ya decía yo. La de beneficios sociales. Esa cuenta me estaba olvidando. Variaciones en previsión para beneficios sociales. Me estaba olvidando esa cuenta de los pasivos. Ok, en esa, ¿qué pasó? Ah, operación, ¿dónde está? Inversión, acá está. Aumentó. Listo, ahí está, perfecto.
1.703.879, listo. Ya, entonces ya con eso tengo todas mis cuentas. Vamos a borrar esto. Y tengo que lo siguiente, excedente del efectivo del ejercicio. O sea, ¿qué quiere decir? Sumamos todas las actividades. Empezamos con la operación, tenemos el total del neto de inversiones, el total y el neto de financiamiento, que solo hay uno. 1.104.346. ¿Cuánto teníamos el año anterior? Entonces nos fijamos del primer año. 599.000. Entonces yo digo, ¿cuánto tengo ahora? Si esto es lo que tengo de esta gestión más lo del año anterior, debería tener 1.703.879 en caja, que es exactamente lo mismo que tengo acá en el año 2. Tiene que salir exactamente lo mismo. Ahí está. ¿Por qué? Porque ahí estoy demostrando que mi flujo de efectivo está cuadrando con lo que tengo en mi balance general. ¿Para qué servirán eso? Ustedes dicen. Acá lo que estoy demostrando es cómo ese efectivo está compuesto. Esos 1.703.000, ¿cómo es que llegó esa cantidad? Teníamos solo 599.000. ¿Cómo es que aumentó? Ah, un socio o varios socios invirtieron en la empresa. Ya, XZ motivo, invirtieron una cantidad, pero no fue suficiente. La empresa hizo inversiones en ciertos activos fijos. Significó salida de dinero. Ok, ok. Luego, variación en cuentas por cobrar. Aumentaron las cuentas, perdón. Sí, aumentaron. No, perdón. Disminuyeron las cuentas por cobrar. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Una buena política de cobros, gestión de cobros. La empresa tal vez redujo los plazos de 60 a 30 días, empezó a cobrar algunos que tenía pendientes. Aumentó en inventarios. Ok, se hizo mayor inversión en los inventarios. ¿Por qué? Tal vez adquirió nuevos ítems, demás cosas. En otros activos, en gastos pagados por adelantados se disminuyeron. ¿Qué quiere decir? Que ya estos se fueron consumiendo con el paso del tiempo, que es muy común. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar disminuyeron. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos comprado en menor proporción o en menor cantidad al crédito. Nosotros hemos estado comprando más al contado. Sueldos por pagar, ya les dije, los impuestos lo mismo, el anticipo y sucesivamente. Entonces, ¿para qué sirve el estado de flujo efectivo? Para ver en cuestiones financieras el dinero que se compone, cómo se compone y qué se hizo. Entonces, ese es el estado de flujo de efectivo. Obviamente, vuelvo a repetir, esto no es necesario hacerlo, se puede hacer directo el estado cuando ya se tiene práctica, pero ya con esto se puede ver, aumentó, disminuyó siguiendo esta regla. Todo en base al efectivo. ¿Se entendió este primer punto? Sí, se entendió. Sí. Perfecto. Entonces, por ejemplo, me decías los dividendos por pagar. Si vos tenés dividendos o pagás dividendos, pueden significar una cuenta de salida. Mira, por ejemplo, acá lo tenemos. ¿Por qué no lo tomé en cuenta? Porque ya mi utilidad neta, como te dije, ya lo estoy contemplando que se ha restado, ¿ok? Que ya disminuyó los dividendos. Entonces significa que el efectivo ya salió, como dijiste correctamente. Entonces, como ya salió, la utilidad neta está directo. Hay otras personas que esto lo disgregan. Esta primera parte lo disgregan como un mini estado de resultados, se podría decir. Toman todas las cuentas reales de ingreso. ¿Qué quiere decir reales? Las ventas reales. Vos, por ejemplo, si tenés, todos conocen el famoso AITB, salió positivo, aumentó, es un ingreso para vos. Esa no es una cuenta de efectivo real. Entonces no entra en este análisis. Y todo lo que sí sale, sí. Ahora, ¿por qué los dividendos pagados están al final? Porque eso no es deducible para IUE o para el impuesto. ¿Ok? Como dicen, los dividendos están exentos de pagar, o se puede decir, los dividendos obtenidos de algunas sociedades, están exentos de pagar. Por eso la mayoría invierte, no paga impuestos por esos dividendos los socios. Están exentos. ¿Ya? Entonces, por eso el IUE se calcula antes. Si hubiéramos tenido intereses, también ya se hubieran disminuido, pero en este caso lo omití para no hacerlo muy largo. Ok, entonces eso es el flujo de efectivo, ¿ya? En primera parte. Ahora pasemos al estado de origen y aplicación, que es muy similar al flujo de efectivo, pero ¿para qué sirve este estado? En primer lugar, el estado de origen y aplicación nos dice, se podría decir que es casi lo mismo como un análisis que tenemos en base a un balance general de cómo se aplicaron o dónde se obtuvieron los fondos, ¿ok? Voy a borrar todo esto porque no me sirve. Hasta acá. Borrar.
Inicio sin relleno. Y este informe automáticamente se forma. Ya. Entonces, ¿qué nos dice? En primer lugar, tenemos reglas igual. Lo mismo que el flujo efectivo se tienen reglas. Todo esto desde el ámbito financiero es muy importante entender. ¿Por qué? Porque estamos viendo en primer lugar el efectivo, que es lo que más importa, porque cuál es la función financiera de una empresa, ver la mayor rentabilidad posible y el valor del dinero. Y ahora tenemos el estado de origen y aplicación. Siempre que hubiese un incremento en las cuentas de activo, fíjense, en las cuentas de un activo, o sea, aumentaron de un año a otro, implica una aplicación de fondos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si de un año a otro aumentaron las cuentas o aumentó el dinero, quiere decir que se aplicó mayor cantidad de fondos. Si hubiera una reducción en los activos, implica un origen de fondos. Viceversa, siempre que hubiese un aumento de pasivos o patrimonio, implica origen de fondos, y siempre que hubiese disminución de pasivo o patrimonio, se implica aplicación de fondos, o sea, al inverso. Ya, entonces, ¿qué decimos? En primer lugar, tenemos que seguir lo siguiente. Tenemos un balance general de 2 años. Siempre se trabaja con 2 años. Entonces, hacemos unas diferencias. Vemos. Hacemos lo mismo que hicimos acá con el flujo de caja, ver si aumentó ni disminuyó, pero ahora hacemos para todas las cuentas. Entonces yo digo, del año 2 al año 1 aumentó, ¿no ves? Fíjense bien, del año 1 al año 2 aumentó caja y banco, aumentó el dinero, entonces positivo. Entonces, si un activo aumenta o se incrementa, ¿a dónde tiene que ir? ¿A dónde tiene que ir? Aplica. Una aplicación. Entonces decimos clasificación, origen de fondos, aplicación de fondos. Entonces decimos aplicación de fondos. Seguimos, cuentas por cobrar. Año 2 menos año 1 y nos sale negativo. ¿Qué quiere decir? Del año 1 al año 2 disminuyeron los fondos, disminuyó el dinero. O, perdón, disminuyó la cuenta, perdón. Si un activo reduce, ¿dónde tiene que ir? Origen. Origen de fondos. Origen. Entonces decimos origen de fondos, pero en este caso ya no lo colocamos no lo colocamos negativo, se mantiene todo en manera positiva en estos dos, para cuestiones de cuadrar o partida doble, en otras palabras, ¿ya? Entonces decimos que es fondo. Y sucesivamente tienen que repetir la operación. Inventarios, año 2 menos año 1 aumentó. Si un activo aumenta, ¿dónde va aplicación? Origen. Aplicación. Aplicativo. Año 2 menos año 1. Otros activos, disminuyó, ¿dónde tiene que ir? Origen. Origen, y yo lo digo en negativo, el menos por menos más, y lo vuelvo positivo. Gastos pagados, año 2 menos año 1, aumentó, ¿dónde tiene que ir? Aplicación. Y sucesivamente. Hacemos de los activos, año 2 menos año 1, aumentó, aumentó, aumentó. ¿Dónde van cuando aumentan los activos? Aplicación. Aplicación, aplicación, aplicación. Esto que está en cero, no, ni origen ni aplicación. ¿Qué pasa con la depreciación acumulada? Salió negativo, quiere decir que del año 1 al año 2 aumentó, porque fíjense bien que la depreciación acumulada se maneja de manera negativa. De 386.000 a 445.000, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó negativamente, pero aumentó. Ahí está. Y la depreciación acumulada naturalmente se dice que es un activo regulador, ya. ¿Dónde está? Siempre que hubiera una reducción de un activo va a origen. Ya, ahora supongamos que es un pasivo. Si un pasivo disminuye, va a aplicación, pero no está disminuyendo. Este pasivo, si decimos así como ustedes lo ven, un pasivo. Uy, un pasivo. Algunos docentes les enseñan que dicen la depresión acumulada es un pasivo. Ya, si un pasivo aumenta, ¿a dónde va? Origen. Ya. Y si decimos que es un activo regulador, pero ha disminuido, ¿a dónde va? Origen. También origen, origen. Entonces no hay como chiparse ahí que la depresión acumulada en este caso tiene que ir a origen. Mejor si lo toman desde el punto de vista que es un pasivo, y como un pasivo aumentó, va a aumentar. Esa es una cuenta en particular.
No quiere decir que es la única, por ejemplo, la de amortización acumulada de gasto de organización es igual, la amortización de activos intangibles es igual, entonces en este caso eso tienen que tomar en cuenta. Entonces, si yo digo que es un pasivo que aumentó, los pasivos que aumentan, hemos dicho que van a origen, entonces, a origen de fondos. Listo. Cuentas por pagar entre año 1 y año 2. ¿Qué pasó? En este caso hago la misma lógica que el flujo efectivo año 2 menos año 1 al revés y calculo para todos. Menos los totales, obviamente, eso no tiene sentido calcular, lo que tenemos que calcular es cada cuenta. Entonces, ¿qué pasó del año 1 al año 2 cuentas por pagar? Disminuyó el dinero, disminuyó la cuenta. Si un pasivo disminuye, ¿a dónde tiene que ir? Aplicación. Aplicación. Entonces lo llevamos a aplicación positivamente. Si un pasivo aumenta, ¿dónde tiene que ir? Origen. Origen y los otros a aplicación sucesivamente. Aplicación y aplicación. Ok. Después, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, beneficios sociales, lo mismo. Acá hemos dicho año 2 menos año 1. 11.000, aumentó. Aumenta, es origen. Pasamos a las últimas cuentas. Capital, resultado acumulado, resultado de la gestión. Estas cuentas decimos lo mismo, entre año 2 y año 1. Restamos. Este no. Todas aumentaron, entonces quiere decir que todas los patrimonios cuando aumentan van a origen. Entonces yo digo aumentó, aumentó y aumentó. Y ahora, ¿cómo sé que todo esto está bien? Tengo que sumar tanto origen como aplicación para poder determinar el valor. Sumo origen, sumo aplicación, resto por curiosidad, 0. Ahí estoy demostrando que está bien todo este estado. Y con eso está demostrado este estado de origen y aplicación sobre cada cuenta qué fue lo que se hizo. Entonces, naturalmente, ¿qué fue lo que se interpreta? ¿Cómo fue lo que se interpreta? Esta cuenta de banco, aumentó, correcto. Hubo una aplicación de fondos, hubo un aumento de los fondos en tanto, en 1.000.000 tanto. Y así cada cuenta podemos ir analizando qué fue lo que pasó. Aumentó, disminuyó, aumentó, disminuyó, aumentó, disminuyó. Ahora, para hacer un análisis más exhaustivo, para investigar esta única cuenta, ya se tocan los libros mayores, se toca la cuenta, se toca qué se hizo y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces esto sirve para dar un análisis. Entonces, vamos a borrar todo esto y todo esto. Ya, origen y aplicación. En primer lugar, tocamos todas las cuentas de origen de esta columna de acá y decimos, la primera cuenta es cuentas por cobrar. Vuelvo a preguntarles, ¿qué pasó con cuentas por cobrar? ¿Aumentó o disminuyó? Entonces decimos disminución en las cuentas por cobrar por un total de ¿cuánto? Perdón, por un total de 447.000. No, está bien así. Por un total de 447.000. Pasamos a la siguiente. Origen. ¿Qué pasó acá? Activos corrientes también disminuyó, entonces decimos disminución en los otros activos, ¿ya? Disminución en otros activos corrientes. ¿De cuánto el valor? De 108.000. Sigamos viendo más abajo. Esto tenía que colocarlo positivo, sí, ya me acordé. Es de acá estos datos, ahí. Para eso dice la palabra disminución, sé que disminuyeron. Vamos abajo, la depreciación. Origen de fondos, la depreciación, ¿qué pasó? Aumento en la depreciación acumulada de activos fijos
por un valor de ¿cuánto? Un valor de 59.000. Sucesivamente pasamos a la siguiente cuenta de origen, sueldos por pagar, aumento en los sueldos por pagar, por un valor total de 60.000. Aumento en la previsión para beneficios sociales, por un valor de 11.000. ¿Qué más tenemos? Tenemos aumento de capital, resultado acumulado y resultado de la gestión. Aumento del capital social, aumento del resultado acumulado, aumento del resultado de la gestión. ¿Por cuántos son los fondos que están siendo aumentados o incrementados? Ya los tenemos calculados, solamente la diferencia. Y obviamente la sumatoria de todo esto nos tiene que dar lo mismo que calculamos, 4.831.000. Hacemos lo mismo con la aplicación. ¿Qué pasó con caja banco? Aumentó. Entonces decimos aumento en caja y bancos o indisponibles de 11.000. Aumento en inventarios. Aumento en inventarios de 358.000 y aumento en gastos. No, perdón, a ver, estoy acá. Ah, sí, se incrementó. Aumento en gastos pagados por adelantado. Aumento en gastos pagados por adelantado, 411.000. Luego tenemos un aumento en terrenos, aumento en edificios, aumento en muebles y enseres. Todos esos se incrementaron ¿por cuánto? Por 1.000.000, por 500.000 y por 59.000. Después tenemos aumento, no, perdón, disminución en las cuentas por pagar. Acá está. Disminución en las cuentas por pagar, ¿por cuánto? Por 51.000. Acá disminución en el impuesto por pagar y disminución en anticipo de clientes. ¿De cuánto fueron sus disminuciones? Lo calculamos, 39.900. Y por último, no hay más. Hasta ahí. Volvemos a hacer la suma de origen y aplicación. ¿Ya? Y entonces, ¿qué quiere decir? La empresa automotriz tuvo unas disminuciones en diferentes cuentas, aumentos en diferentes cuentas, sucesivamente. ¿Para qué? Para hacer un análisis. Para poder hacer un análisis extractivo ya se toca cada una de estas cuentas, por qué se hizo el incremento, por qué se hizo el aumento, por ejemplo, de caja y bancos, que son los disponibles. Para eso hicimos el flujo efectivo, para ver en qué aumentó, cómo aumentó y en cuántas proporciones aumentó. Queremos hacerlo más exhaustivo, analizar más a fondo, ya tocamos solamente la cuenta y vemos cómo está compuesto ese dinero y por qué. Esto es una referencia que tenemos. Lo mismo en acá, los aumentos en inventarios, nos dice 358.000, pero ¿en qué? Puede haber en diferentes ítems, en diferentes sucursales, en diferentes almacenes. Disminución en anticipo de clientes. ¿Por qué disminuyó los anticipos de clientes? Hacer un análisis. ¿Por qué los clientes nos están dejando menos anticipo? Tomar medidas al respecto. Entonces, la información que se elabora no es solamente para ver, la información que se elabora es para poder tomar decisiones de las mismas, que eso ya se lo saben, los estados financieros sirven para eso. Y existen diferentes formas de evaluarlas, medirlas, calcularlas para poder tomar decisiones. Ya la próxima clase ya vamos a ver los mismos estados financieros, no estos estados financieros, otros estados financieros y los análisis que podemos hacer de los mismos y interpretar cada una. Por ejemplo, para una empresa, esta empresa hubo un incremento del personal. ¿Ya? ¿Por qué hubo el incremento del personal? Deberían preguntarse. ¿Por qué se contrató más personal? ¿Qué medidas se tomó para contratar más personal?
¿Justifica su contratación de ese personal en la rentabilidad de la empresa? Un ejemplo sencillo, solo con una cuenta. ¿Ya? Otra que puede ser, por ejemplo, los terrenos. ¿Por qué se invirtió en la compra de más terrenos? ¿Por qué se tiene un otro terreno? Ya tiene que justificarse cada una de esas situaciones. Cuentas por cobrar, ¿por qué disminuyeron? La rotación en cuentas por cobrar, ¿por qué disminuyó? ¿Por qué se hizo menores? Perdón, por qué se hizo mejor cobro? ¿Qué política se tomó? En lo mismo con las cuentas por pagar, y ya para eso se hacen los ratios, los análisis, que obviamente los ratios financieros, los análisis vertical y horizontal solamente es una simple cálculo, pero la cosa es la interpretación, ¿ya? Por ejemplo, el capital social, hubo un incremento del capital social, ¿mediante qué? Y cada una de estas cuentas, este balance general es sumamente sencillo. Acá, por ejemplo, está muy condensado los gastos generales de administración, 3 millones. Ventas en Santa Cruz, ventas en La Paz, ventas en Cochabamba. ¿Ya? El costo de ventas. Este costo de ventas es el costo de ventas, así por así decírselo sencillo. Este costo de ventas es el costo de venta de los tres lugares. ¿Cómo sabemos cómo está condensado, en cómo está compuesto? ¿Creen que el costo de Santa Cruz es igual al costo de La Paz o el costo de Cochabamba? A ver, pregunta, ¿creen que ese costo de ventas es el mismo para estas tres ciudades? No. No, ¿por qué? Porque obviamente las ventas de Santa Cruz son más altas, obviamente su costo tiene que ser más alto, pero no siempre se da así. ¿Qué tal si hay una mala administración de parte de La Paz y Santa Cruz tiene una buena administración, su costo es casi igual al de La Paz? Un ejemplo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué el de Santa Cruz tiene casi el mismo costo de La Paz, pero Santa Cruz vende más? Entonces ahí es donde se hace un análisis, se empieza a ver a más a fondo qué es lo que sucede en esas situaciones. Lo mismo en esta parte de acá, ¿dónde está? Si decimos más abajo, la depreciación, nos dan un dato de la depreciación, sí, pero ¿cómo está compuesto? Todos los activos han sido calculados debidamente, no hubo bajas, no hubo altas, se aplicaron los criterios correspondientes, las diferentes depreciaciones que le dije, tengo una empresa tanto, los gastos administrativos tantos, comparamos con el del año pasado y qué pasó. Si acá los sueldos se incrementaron de un año a otro, obviamente los gastos administrativos también se incrementan y deberían incrementarse en la misma proporción, pero ¿qué pasa si este se incrementa mucho más que este de acá? Puede haber un error de contabilidad y así sucesivamente se empieza a tomar o analizar cada uno. Entonces el análisis de estado financiero no es solamente, vamos a calcular el análisis vertical, divido esto entre esto, me saca un porcentaje y ya estuvo. O hago un ratio, los ratios, digo, la empresa tiene liquidez sobre sus cuentas por cobrar 2/1. ¿Y qué lleva con eso? ¿Qué me sirve saber todos esos datos? Lo que me sirve es la forma en que puedo tomar decisiones para poder aplicarlas, entonces, en diferentes situaciones. Ya eso lo veríamos en la última clase, ya solamente evaluando estado financiero, haciendo sus diferentes análisis, que es más que todo lógica y ahí. Entonces, de momento, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta con esta parte, lo que vimos hoy día. El tema de las proyecciones queda por ver todavía, ¿no? Sí, también queda por ver, vamos a ver si ya nos da tiempo para terminarlo, porque las proyecciones más que todo depende de la situación, cómo se presente. Por ejemplo, acá tenés dos balances, ¿no ves? ¿Cómo querés proyectarlos, por ejemplo? Tomás un criterio, por ejemplo, los terrenos. Se prevé que la empresa vaya a hacer inversiones de un 10% en los terrenos progresivamente en cada año. Entonces, en base a un año vas incrementando 10, 10, 10, 10, 10. Y lo último que se calcula es la disponibilidad, como han visto. Tomamos todos los otros factores. Por ejemplo, ¿qué tal el inventario? El inventario toma una proyección de que va a haber un auge económico en tal rubro de la empresa y vamos a poder incrementar nuestros inventarios y de misma manera se va a incrementar, y la misma proporción se va a incrementar las ventas, un ejemplo. Pero eso tomando criterios macroeconómicos ya.
Tomás criterios macroeconómicos y vas proyectando. No quiere decir que se da. Por ejemplo, ahorita si vos ves un rubro específico de algún tipo de empresa, por ejemplo, las constructoras, están yendo a pique toditas. No hay ninguna que se esté salvando. Entonces, ¿qué tipo de proyecciones te puede dar? Te basas en base a sus estados también. Si una empresa te da las últimas 3 gestiones pérdida, 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 ¿qué proyecciones tenés de que el otro año va a haber utilidad? Va a seguir siendo pérdida más que seguro, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, entonces eso más que todo. Los sueldos por pagar, por ejemplo, tomas un criterio de, hay un incremento salarial del haber básico del tanto por ciento en todos mis empleados, voy a hacer ese incremento progresivamente. O del salario mínimo. Los impuestos se van a regir a lo que se saque del estado de resultados, ¿ya? Entonces, más que todo eso es tomando criterios. Los criterios ya uno los va tomando de acuerdo a la situación que está la situación del rubro y del país. No podés esperar resultados positivos durante una recesión. ¿Me dejo entender? Sí, sí, sí. Entonces Sí. vamos a ver si nos da tiempo para terminar ese último punto igual, pero de todas formas lo que vamos a ver es ratio financiero y ya si alcanza el tiempo vemos una proyección aunque sea de manera sencilla. ¿Ya? Entonces no hay preguntas de momento hasta ahorita para estos temas, para este tema, flujo efectivo, estado de origen y aplicación. No, gracias. Ok, Está todo claro, gracias. ok, Todo perfecto. claro. Vamos a detener la